Hoy vamos a hablar de la ansiedad y la depresión. Está con nosotros Ligia Porras. Doña Ligia es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina. Y con este aplauso, como es costumbre, le recibimos aquí en Así Somos. Doña Ligia, de veras, hablamos de este tema y ya es como común abordarlo. Antes ni se tocaba, ¿verdad? Enfermar, así es. tener alguna enfermedad mental o alguna situación emocional fuerte, no, se menospreciaba, no se habla de Bruno, como dice la peli, ¿verdad? No eran temas que se trajeran con apertura ni a los medios de comunicación ni a la mesa de conversación de una familia. Hoy día se le da mucha importancia, hay muchos estudios y de eso vamos a conversar hoy porque precisamente es el mes de la salud mental y continuamos de una u otra manera celebrándolo. Así es, un gusto y de verdad me encanta la idea de combinar este tema anterior sobre el acondicionamiento físico y la salud mental, porque definitivamente si no trabajamos la mente y las emociones, es muy difícil que solamente trabajar el cuerpo nos ayude a tener bienestar. Entonces, creo que para nadie es un secreto y la Organización Mundial de la Salud ha arrojado ya bastantes estadísticas. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, si vemos los cambios que hubo en la ansiedad y en la depresión antes de la pandemia y después de la pandemia, estamos hablando de cifras de cambios, por ejemplo, en depresión de un 10 a un 61%, más o menos en unos 2-3 años. Demasiado. Y en ansiedad más o menos de un 14 a un 44%. Es decir, estamos hablando que realmente hubo un impacto en el tema de la depresión y de la salud importante. Ahora, si nos concentramos, que sobre todo es lo que yo puedo aportar hoy en términos de los jóvenes y del adulto emergente, fundamentalmente, que ahora voy a explicarles un poco en qué consiste esta etapa nueva que están haciendo, bueno, ya hace varios años, justamente porque son nuestra población universitaria, ¿verdad? Se ubica justamente entre los 18 y los 28, 29 años. Es una etapa bastante vulnerable cuando hablamos del tema de la ansiedad y la depresión porque están sujetos a una serie de presiones y a una serie de condiciones que son importantes. Estos adultos estuvieron en su adolescencia durante la pandemia, algunos de ellos les tocó gran parte de su colegio en sus casas encerrados y algunos el inicio de la universidad, es decir, una etapa tan importante como de salir del colegio, entrar a la universidad con toda la emoción que eso implica y no poder compartir con sus pares, con sus iguales, ¿verdad? Entonces por ahí empieza un poco la situación, una situación que alarma a nivel mundial, que Costa Rica no es una excepción y tenemos pues lamentablemente índices de suicidio también que se han disparado, que han aumentado. Y los de 25 a 29 años, justamente es la etapa en donde más suicidios se están dando en Costa Rica en este momento. ¿Usted nos puede contar en qué consiste esa etapa nueva de vida de los adultos emergentes? Es muy interesante, se habla de una etapa cultural en este momento. ¿Por qué cultural? No se podría hablar de una etapa universal porque no podríamos decir que necesariamente en zonas muy alejadas del planeta se están viviendo las mismas situaciones. Pero pasó un poquito como pasó con la adolescencia. Si nosotros nos vamos a la época de mis abuelos, de los bisabuelos de ustedes, la adolescencia no existía, por ejemplo. No era una etapa que existía. Es decir, un joven de 14 años, 13, 14 años llegaba y ya estaba listo para empezar a ayudar en las labores del hogar o del campo o lo que fuera. Y poco a poco, como fueron teniendo más acceso a la educación secundaria, pues empezó a haber una etapa de transición donde ya tal vez era más importante que estudiaran, que se prepararan y comenzó entonces a hablarse de la adolescencia, una etapa que ya conocemos hoy por hoy bastante. Con el adulto emergente está pasando algo parecido, es decir, es una etapa que no existía y ahora comienza a perfilarse como una época en la que el adulto, si bien tiene cédula, no se siente realmente preparado todavía para asumir los roles y las responsabilidades que se supone que un adulto debe asumir. Entonces,
hicimos una radiografía en la universidad y fue muy interesante porque participaron 95 estudiantes de la universidad de 6 zonas diferentes. Estamos hablando de Santa Cruz, de Grecia, de Pérez Celedón, de Heredia, de San Pedro, de Guápiles, es decir, de zonas muy diferentes. Y sin embargo, lo que reportan es prácticamente lo mismo. Y muy interesante, en un estudio, por ejemplo, en Chile, en universitarios, con 60 estudiantes, con la misma metodología, con grupos focales, lo que reportan es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es esta edad? ¿Qué es el adulto emergente? El adulto emergente es esa etapa en donde, si bien siendo adultos, ellos están en construcción de las bases de su adultez. Es decir, no se sienten realmente listos. ¿Y por qué aparece esta etapa? Bueno, podríamos decir que fundamentalmente por la situación de la posibilidad y el acceso a la educación superior. Costa Rica, por ejemplo, es un país, sabemos que tiene un acceso, oportunidades a la educación superior que son sumamente altas. Entonces, más o menos un 25% de nuestros jóvenes tienen por lo menos acceso, y los que se mantienen en este momento alcanza más o menos como un 36%. Es decir, estamos hablando de una capa de la población importante y comienzan a retrasarse la toma de decisiones, por lo menos las tradicionales, tener un trabajo estable, hacer una familia, todas estas cosas comienzan a retrasarse. Ahora, cuando nosotros les preguntamos a estos 95 adultos emergentes, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo caracterizarían ellos mismos su etapa? Nos dicen, nos reportan cosas interesantísimas. Una de las situaciones, una de las razones, como les decía, es este alargamiento, esta postergación de esas responsabilidades. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos nos dicen, si nosotros sentimos mucho más libertad que un adolescente, ciertamente, ¿verdad? Estamos conscientes incluso de que tenemos ya bastantes oportunidades, muchísimo mayores a las que teníamos cuando éramos adolescentes, pero aparece una situación que es la presión. Y la presión, cuando hablamos de presión, tenemos que hablar de 2 tipos de presión. La presión externa, que es la que ejercen fundamentalmente nuestros padres cuando estamos estudiando. No pierda clases, saque la carrera rápido, y si están con un préstamo, apúrese porque hay que empezar a pagar el préstamo, en fin, todo este tipo de situaciones. Incluso tenemos jóvenes estudiando y trabajando, entonces tienen esa presión además. Pero luego está la presión interna, y la presión interna quizá es la que más los está agobiando en este momento. ¿Por qué? Porque aquí aparece otra situación de contexto que me interesa mucho mencionar, que es digamos, es toda la información de las redes. En las redes están llenos de ideales, llena de personas exitosas. En apariencia, porque sabemos que sus vidas no son exactamente como se muestran ahí, pero lo que ellos reciben son toda una serie de imágenes, de ideas sobre qué deberían ellos llegar a ser. Y entonces comienza la presión interna. ¿Cómo voy a llegar yo a hacer eso? ¿Cómo hago para lograr parecerme a esa persona que pareciera que realmente, ¿verdad? Lo que nos transmite es un gran éxito, una gran felicidad, aunque como bien decías, no necesariamente lo es, ¿verdad? Y creo que un ejemplo lo pudimos ver la semana pasada con la muerte de Liam Payne de One Direction, que uno podría decir, tiene todo, fama, belleza, y lamentablemente perdió su vida. Ahora que está mencionando este tema de la presión, ¿cómo podríamos darnos cuenta que alguien tiene ansiedad o depresión desde su experiencia? Y me encanta también este estudio que hacen con este grupo de jóvenes, 95, ¿verdad? 95 jóvenes de 6 zonas diferentes del país. Sí. A ver, lo primero que habría que entender es que la ansiedad es normal. Es absolutamente normal. Es decir, la ansiedad es una reacción que tiene el ser humano para hacer una alerta cuando alguna situación nos está sobrepasando.
Entonces la ansiedad en sí misma no es una patología. Ahora, cuando la ansiedad se convierte... Ni la podemos ver mala, porque tampoco. Yo creo que más bien cuando, ay, qué ansiosa, ¿verdad? Ya nos ponen la etiqueta, ay, es que es muy ansiosa, entonces ya uno lo ve como mal. Y sí, en efecto, la ansiedad es un motor, realmente es un motor de vida. Lo que pasa es que cuando se comienza a quedar en nosotros como una forma de afrontar las cosas, y cuando ese estado de alerta que nos da la ansiedad, que es positivo, no nos hace conseguir las estrategias para afrontar las situaciones, no nos lleva a la acción y a movernos de donde estamos o a solucionar las cosas, ahí es en donde comenzamos a padecer. Entonces, ese es el problema. Nosotros hemos detectado que el problema, sobre todo y en estos jóvenes y también en los adolescentes, ¿verdad?, que vienen, es el problema de carencia de habilidades y de recursos para enfrentar las presiones, para enfrentar los problemas. Claro, porque yo le podría decir, yo también me sentía cansada cuando estudiaba y trabajaba. Totalmente. Y nunca requerí algo, pero no lo digo para decir soy súper poderosa y los de ahora no, sino que ¿dónde radica ese cambio? ¿En qué momento nos hemos convertido en esas personas que tenemos esa incapacidad de manejar ciertas emociones? Exacto. Y que antes era fácil? Vamos a escuchar un audio de uno de nuestros radioescuchas y luego vamos a dar lectura a una pregunta que llega también de modo confidencial. Escuchemos. Hola chicas, bendiciones, saludos. El tema de la ansiedad para mí viene siendo nuevo desde hace 2 meses. No lo sabía que yo lo tenía hasta que tuve terapia con un psicólogo y me lo hizo saber. Pero bendito Dios que ya él me enseñó cómo controlarlo. Es algo que siempre va a estar, pero siempre hay que tomarlo de la buena manera. Y hay muchos puntos de mejora en la vida de uno, en la vida de las personas que nos rodean. Entonces, excelente programa, que Dios me las bendiga. Desde acá, desde Potrero Cerrado, arrancando papitas. Muchísimas gracias a nuestro amigo que nos deja este mensaje. Por aquí entra otro al 57091.5 y agradecemos a esta amiga que nos escucha, que agradece este programa, que dice que es de mucha ayuda para tantas personas que están pasando por ansiedad o depresión y que a veces la misma familia dice, ay, no le hagas caso, es que son cosas para llamar la atención, ¿verdad? Ella comenta acerca de que es la mayor de 4 hermanos, son hombres los hermanos, que siempre ha tenido que hacerse la fuerte, que ella es una esposa, mamá, abuela, mujer empoderada y que siempre dice que está bien, pero que solamente Dios sabe cómo ella se siente por dentro. Dice que hace 2 años perdió a su nietita, entonces dice que tuvo que poner una barrera para hacerse la fuerte por su hija. Dicen, porque si no me hubieran hundido en la depresión. Lo peor es que mi mamá cree que soy como un robot y que no soy humano y que no me canso, ¿verdad? Y que es un poco complicado y que ella no se siente bien. ¿Qué le podemos decir? Sí, no, me parece muy, muy importante tanto lo que nos dice el caballero como esta señora, porque eso habla de que las personas están empezando a expresar sus sentimientos. De alguna forma están entendiendo que es importante hablar de lo que están atravesando y entender que estas cosas es parte de nuestra naturaleza humana. Es decir, hay que ir dejando esa idea de que sentirse mal, sentir malestar es algo que le da a unas ciertas personas que tienen algún trastorno y eso no es así. Es decir, sentir ansiedad, sentir soledad, sentir malestar es algo que es totalmente humano. Y el primer paso, y que los dos de alguna manera lo dan, uno yendo al psicólogo, otra hablándonos en este momento y expresándolo, es eso. El primer paso es hablarlo, es expresarlo y entender que sí, que sentirnos mal es algo que nos sucede y que no debemos callarlo. Una de las situaciones tal vez que hacen falta mucho en este país, que en otros países tal vez ha servido muchísimo, porque sabemos que la atención al psicólogo no es algo que está al alcance de todo el mundo. Uh-huh. Y sabemos que también de nuestro bendecido sistema de salud, porque realmente es una bendición, sí. Pues tampoco da abasto como para poder ofrecer psicoterapias más constantes de por lo menos una vez o cada 15 días.
que son los grupos de apoyo, ¿verdad? Los grupos de apoyo a veces no necesitan necesariamente estar dirigidos por un profesional. Son personas que se reúnen, que están padeciendo o atravesando situaciones similares y lo que hacen es conversar y darse apoyo y empezar a hacer una red social importante, porque muchas de las situaciones que llevan a las personas a la depresión, antes hablábamos de la ansiedad, la depresión igual, hay que pensar en la tristeza, pero cuando ya hablamos de depresión estamos hablando de que comienza a darse un estado sostenido de malestar, de falta de motivación para hacer las cosas, y ahí es donde es preocupante. Qué valioso esto, ¿saben por qué? Porque nuestra amiga que nos escribe también dice, es que a uno lo tachan como que está llamando la atención. Entonces, pues claro que lo ideal es buscar ayuda psicológica, pero ante la imposibilidad de repente de pagar una terapia, estos grupos de apoyo vienen a ser una gran solución, doctora. ¿Cómo se pueden encontrar? Si alguien nos está escuchando ahorita, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Que se siente mal y necesita ayuda y necesita hablar. Exactamente. Es decir, hay bueno, las universidades, incluyendo la universidad nuestra, tiene una clínica psicológica abierta al público que es gratuita, ¿verdad? Para personas que no tienen los recursos para poder ser atendidos. Igual que otras universidades, nosotros recibimos pacientes del PANI, del INAMU, de emergencias médicas, hasta de los mismos hospitales, ¿verdad? Entonces, acercarse a estas opciones que hay, ¿verdad? Como en la universidad nuestra, en Heredia tenemos una clínica, en San Pedro tenemos otra clínica, para empezar a compartir estas situaciones y empezar a crear estas redes, ¿verdad? Que nos van a permitir ir saliendo adelante. Muy bien. Doctora, ya para cerrar una última consulta, un amigo nos escribe de forma confidencial y dice, tengo tiempo de estar deprimido, ya que mi madre falleció hace un par de meses y éramos muy unidos. Entonces, ¿me dirían alguna forma o alguna información para poder superarlo, ese duelo? Sí, bueno, los duelos que se extienden en el tiempo, ¿verdad? Porque hay duelos que son un poco más fáciles de hacer. Definitivamente el vínculo es muy fuerte entre un hijo y una madre. Sí es importante que busque ayuda, es decir, sí es importante que se acerque a una de estas clínicas donde se le puede ofrecer, porque el proceso para ir sobrellevando un duelo donde el vínculo ha sido tan fuerte, sí requiere de un acompañamiento profesional. Entonces sí sería importante, me parece sumamente esencial este paso que está dando de abrir su corazón y de decir, me está pasando esto, pero yo sí lo invito a que se acerque, por ejemplo, a nuestra clínica o alguna de estas opciones que hay, que son más accesibles a la población, para que realmente se le pueda dar un acompañamiento y esto vaya permitiendo que vaya saliendo adelante. Me parece súper valioso. Yo quiero agradecer, Vicky, primero a la gente que nos escribe y que confía en nosotros, a quienes nos agradecen el espacio con este y otros temas, porque lo que pretendemos es ser su aliado, ser su ayuda. Y eso que a veces no podemos ir a pagar a un doctor, los especialistas que convocamos aquí, que son de primera, nos logran evacuar también, nos dan esa luz para tener la guía en el camino. Agradecer, por supuesto, a la doctora que nos acompaña hoy, porque lo ha hecho de maravilla, doctora, y como ve, el tiempo siempre es insuficiente con temas tan vastos. Así es. Pero de verdad que usted esté aquí, yo sé que le va a cambiar de repente la visión que tiene del tema a muchas personas, así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, ella es la doctora Ligia Porras, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina de Costa Rica. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.